Nuestro Padre, te damos muchas gracias porque nos has dado la bendición de poder estar reunidos como cuerpo de tu Hijo Jesucristo, recordando la gran obra de amor que tú has hecho en nuestro favor. Gracias por esos símbolos que tú has puesto como eh, ordenanza para que nosotros recordemos lo que tú has hecho, y te damos gracias por ese amor que tú has demostrado abundantemente en nosotros. Gracias también por la obediencia de tu Hijo Jesucristo, de estar dispuesto a venir a morir por nosotros, una humanidad caída, desobediente, eh, corrompida y rebelde, pero aún así tu misericordia es abundante, y también reconocemos que tu gracia ha estado velando en cada uno de nuestros hogares, en la iglesia, y te damos gracias por eso. Y también te damos muchas gracias por tu palabra que nos has dado como ese medio por el cual podemos conocer cuál es tu voluntad. Dice tu palabra que la fe viene por el oír y el oír tu palabra. Y así como un día por medio de la palabra llegamos a conocer a tu Hijo Jesucristo, también tú en nuestra vida como hijos tuyos tienes cosas que tú quieres revelar a nuestras vidas, y no nada más para que se acumule como un mero conocimiento, sino como eh, un mandato, como eh, una voluntad revelada para que nosotros andemos en ella. Y te pedimos que en esta mañana también sea tu espíritu el que hable a nuestro espíritu, de tal forma que pueda haber en nuestra vida cambio, pueda haber transformación, pero sobre todo una mejor apreciación de quién eres, de lo que tú quieres, y también pueda haber un amor más abundante en nosotros hacia ti. Amén. Muy bien. Vamos bueno, aquí les voy a mostrar los versículos, primera de los Corintios, capítulo 10. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros y están escritas para amonestarnos a nosotros. Había una vez una abuelita que estaba con uno de sus nietos. Su nieto lo iba a visitar constantemente, y en sus visitas, pues, jugaban juegos de mesa, platicaban, pasaban un tiempo agradable. Entonces, un día este nieto de la abuelita le platica que el día de mañana va, por primera vez en su vida, va a ir a una alberca, ¿sí? Lo invitaron a una fiesta, va a haber una alberca y va a ser su primera vez que va. Entonces su abuelita, pues aprovechando el tiempo con él, le platica una historia de una anécdota que ella pasó cuando era niña, y precisamente le platica que ella cuando era niña, pues también un día, su primera vez, fue a una alberca y se le ocurrió meterse sin salvavidas, ¿sí? Solamente echarse un clavado sin antes pensar si el agua era profunda o no era profunda. Entonces le contó su experiencia de cómo ella, al hacer eso, pues empezó a ahogar, ¿verdad? Se ahogó y pues estaba desesperada. Afortunadamente alguien que estaba ahí pues la vio, la sacó del agua y digamos no pasó a mayores, no pasó nada. Pero ustedes, ¿por qué creen que la abuelita le contaba esta historia a su nieto? ¿Sí? Es una experiencia que ella tuvo negativa y quiere contársela a su nieto pues para que él no repita esas mismas cosas, ¿verdad? Para que él esté alerta, cuando él le toque su oportunidad de por primera vez meterse a una alberca, pues esté alerta, tenga en mente lo que su abuelita pasó y que él no le pase lo mismo. Entonces, en la escritura, pues podemos leer el Antiguo Testamento y vemos muchos narrativas de la historia del pueblo de Israel, y precisamente primero a los Corintios, Pablo habla sobre algunas cosas que sucedieron con el pueblo, y precisamente para darnos ejemplo a nosotros, para que, como dice aquí, amonestarnos, ¿sí? Y aprender del ejemplo de otras personas, en este caso el pueblo de Israel, para que tomemos lecciones para nuestras vidas y pues busquemos vivir una vida que sea agradable delante del Señor. Entonces, primero a los Corintios capítulo 10, eh, Pablo empieza el versículo diciendo con los hermanos que no quiero que ignoren, ¿sí? O sea, es algo importante lo que les voy a decir, ¿sí? Entonces empieza diciéndole, no quiero que ignoren que vuestros padres, ellos todos estuvieron bajo la nube, ¿sí? Mientras salieron de Egipto, recibieron bendiciones de Dios,
y digamos, tuvieron la presencia de Dios en sus vidas de una manera muy notoria, muy clara y muy poderosa, ¿sí? Y uno pensaría, a veces cuando dice, pues si el pueblo de Israel tuvo tantas, más que revelaciones, pues tanta bendición de ver el poder de Dios tan grandemente, a veces uno se pregunta, ¿por qué el pueblo de Israel constantemente caía en desobediencia al Señor, ¿verdad? Si ellos veían de primera mano el poder de Dios actuando en su liberación, en su salida de Egipto. Entonces, pues Pablo les quiere decir, no quiero que ignoren que ellos, a pesar de que vieron todo este poder del Señor, hubo cosas, errores, fallas en la vida del pueblo. Y nada más de este versículo quisiera sacar algunas cosas que menciona este pasaje que podemos aprender del pueblo de Israel, cosas que pasaron, pues para que nosotros evitemos cometer los mismos errores y buscar la perfección delante de Dios. Dice que versículo 6, más todas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Si recordamos brevemente la historia del pueblo de Israel, ellos constantemente eran una queja hacia Dios por cosas que pasaban, ¿sí? Y la primera de las primeras que vemos en ellos, pues era una insatisfacción cuando les empezó a faltar el alimento, ¿verdad? Después de toda la provisión que Dios había hecho para ellos en su salida de Egipto, empezaron a tener hambre. ¿Qué pasó? Pues empiezan a desear, a quejarse delante del Señor, ¿sí? Y muestran una insatisfacción. Y la codicia, pues es lo que hace en la vida de las personas, ¿verdad? No es que no tengamos cosas, ¿sí? Y creo que Dios nos ha colmado de muchísimas bendiciones, como también al pueblo de Israel, pero aún así muchas veces codiciamos, ¿sí? Queremos cosas que no tenemos, ¿sí? Reclamamos a veces al Señor, ¿por qué no tengo lo que yo quiero? ¿Verdad? También vemos en el pueblo cómo se quejaban cuando tenían sed, ¿sí? Reclamaban al Señor, decían, ¿por qué mejor no nos dejó en Egipto para morir allá en vez de hacernos morir aquí en el desierto de sed? También en esas quejas, pues el Señor, en su misericordia, en su bondad, pues les proveyó en sobremanera o en sobrenaturalmente lo que ellos necesitaban para su vida. Y recordemos cómo les proveyó de ese maná del cielo, igual, de manera sobrenatural. Y aún así, el pueblo se queja delante de Dios. Pues no queremos esto, ya estamos aburridos de estos, queremos otras cosas. Nos acordamos de la carne, de lo que comíamos allá en Egipto y no estamos satisfechos con lo que Dios nos ha dado y queremos más, ¿verdad? Bueno, entonces Dios les da la codornices, ¿no? Ya carne y aún así. O sea, el pueblo siempre era una constante queja, pero una queja nacida de esa codicia en la cual siempre pues nunca estaban satisfechos con lo que tenían y querían más delante del Señor. Y pues reclamaban mucho a Moisés. Y también hace poco leía el pasaje de Santiago y pues cómo habla muchas de esa forma en la que un creyente debe practicar su fe en el Señor Jesucristo. Y cómo muchas veces la tendencia del hombre natural, pues es eso, estar codiciando, ¿sí? Codiciáis y no tenéis, ¿sí? A veces el hombre en esa codicia llega a hacer cosas malas como robar, quizá no entre creyentes, pero a veces llega gente hasta al punto del asesinato, crea sentimientos muy profundos en las personas de odio, ¿sí? Entonces la codicia es algo que está, digamos, en esa naturaleza pecaminosa del hombre. Eh, y, y es importante que aprendamos a estar contentos con lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Siempre va a haber a lo mejor algo, no sé, por ejemplo, si ya tengo un carro con qué moverme, pues siempre va a querer en la naturaleza humana uno mejor, ¿verdad? Y a veces, nomás porque la persona, mi vecino, pues ya acaba de comprar uno nuevo, pues yo también ya quiero uno nuevo, ¿no? Y así es la tendencia del hombre, pero hay que estar alertas, ¿sí? Porque vemos que todas estas cosas que el pueblo hizo llevaron a su destrucción, ¿sí? Como la codicia. También dice que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, dice, ni seamos idólatras, ¿sí? Como ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar,
¿sí? Podemos ver constantemente en el pueblo de Israel la idolatría. Simplemente cuando salieron de Egipto, cuando Moisés estaba recibiendo la ley, ¿sí? Que se fue al monte y estuvo allá 40 días y 40 noches, pues ¿qué fue lo que pasó con el pueblo? ¿Sí? Se empezaron a dudar, Moisés no llega, tenemos que hacer algo por nuestras propias fuerzas y se hicieron un becerro de ídolo, ¿sí? Un ídolo perdón, un ídolo sí, una estatua. Entonces, a lo mejor hoy en día pues, nosotros podríamos decir, pues yo no tengo ese problema de adorar imágenes, ¿verdad? Como lo hacía el pueblo, o de presentar sacrificios a dioses falsos, a dioses ajenos, ¿sí? Pero, digamos, la idolatría en esa forma espiritual, ¿sí? Digamos, en esa forma simple como lo vemos en el Antiguo Testamento, pues sí, era inclinarse a otros dioses, adorar a otros dioses, y vemos constantemente que el pueblo de Israel cayó en eso. A veces había temporadas donde se consagraban a Dios, pero luego a veces coqueteaban con las otras naciones que iban conquistando y se hacían partícipes de la adoración a esos dioses falsos. Pero también, digamos, en un sentido profundo, la idolatría también es algo que podemos vivir nosotros aún como creyentes al dar digamos, nuestra atención o el tiempo o la dedicación que Dios merece, pues dársela a otras cosas que no necesariamente son malas, pero quitan el lugar de Dios y no podemos dar esa adoración como merece, ¿sí? Entonces, ah, digo, hay diferentes formas en las que podemos quitarle el lugar a Dios, que Él merece como Dios, que merece ser adorado, y muchas veces, pues en nuestra vida, el materialismo, ¿verdad? Incluso el Señor hace una advertencia en cuanto a eso, en cuanto a las riquezas, ¿sí? No puedes, dice el Señor Jesucristo, no puedes servir a dos señores, porque vas a amar a uno o a otro y vas a aborrecer al uno y al otro. Entonces, mm, ¿cuántas veces en la vida de las personas, de nosotros mismos, a veces tendemos a pensar, ocupar nuestra mente en cosas materiales, ¿sí? Digamos, a lo mejor el tiempo que deberíamos estar ocupando, quizá en lectura de la palabra, en oración, pues lo ocupamos pensando en, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer? Mis proyectos, a ver, mis ahorros para juntar esto, lo demás, y le damos ese tiempo, ese pensamiento a cosas que deberían ser más provechosas espiritualmente, como pasar tiempo con el Señor. También, aunque a veces parece muy duro, las palabras que el Señor Jesús decía en cuanto a las relaciones, ¿sí? Cuando Él decía, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, ¿sí? El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Pueden sonar o suenan unas palabras muy radicales, ¿verdad? Pues, ¿cómo? Yo no soy papá, pero yo sé que los papás y las mamás aman mucho a sus hijos, ¿verdad? Están dispuestos a hacer todo por ellos, dar su misma vida por ellos. Entonces, pues, ¿cómo voy a amar más al Señor Jesucristo que a mis hijos, ¿verdad? Pues sí, es algo difícil a lo mejor de digerir, de aceptar, pero así es. También las personas pueden ocupar un lugar. Y no nada más padre o madre, muchas otras cosas pueden ocupar un lugar primordial que Dios merece en nuestras vidas. Entonces es una forma en la que también debemos de cuidar aún en nuestras relaciones con los demás, pues aunque amamos a nuestra familia, aunque amamos a nuestros seres queridos, pues no darles un lugar superior al que Dios merece. También una de las cosas que provoca idolatría en el corazón del hombre, pues es el deseo de reconocimiento, el deseo de poder, de un lugar de preeminencia, ¿verdad? Y el mundo es lo que ofrece, ¿verdad? Satanás constantemente ofrece al hombre cosas atractivas, cosas que le van o hacen pensar al hombre que va a tener un renombre más alto, ¿no? Simplemente vemos desde la creación cómo, pues Satanás, ¿no? ¿Qué es lo que le dijo a Eva? ¿Sí? Cuando, pues este árbol que el Señor, que Dios no te permitió comer, pues es un árbol bueno y, este,
si lo comes, pues vas a alcanzar la sabiduría, vas a alcanzar el conocimiento pleno y vas a ser alguien más, alguien mejor de lo que eres ahorita, ¿sí? Y eso es lo que el mundo nos ofrece. Satanás a través del mundo, pues es lo que ofrece, carreras profesionales, a lo mejor mm, reconocimiento, puestos, y muchas veces es la tentación de ir detrás de todas esas cosas. Sí, dice, pero lo que hay en el mundo es importante recordar también lo que dice la palabra. Dice, lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Sí? Entonces son cosas temporales que van a pasar y muchas veces perdemos esa mente de lo eterno y nos enfocamos más en lo temporal, ¿sí? Pero hay que tener constantemente recordar que este mundo es pasajero, que cualquier logro, por más grande y por más reconocido que sea, delante de los hombres va a pasar, ¿sí? También muchas veces, ¿quién ocupa el lugar que debería ocupar Dios en nuestras vidas? Pues a veces somos nosotros mismos, ¿verdad? Vamos, sí no lo alcancé a anotar por el espacio, pero Filipenses 3:18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, dice, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, ¿sí? Y a veces la autocomplacencia, ¿sí? Es una cosa que toma lugar primordial en nuestras vidas, ¿verdad? Pues yo voy a vivir para mí, voy a vivir para satisfacer mis necesidades, para satisfacer mis gustos y lo que a mí me divierte, lo que a mí me gusta, ¿verdad? Muchas veces nosotros mismos somos esos ídolos, ¿no? Que tomamos el lugar que Dios merece en nuestra vida. Entonces, pues así como el pueblo de Israel muchas veces cayó en esa idolatría deliberada, adorando a otros dioses, dudando del poder de Dios y dándole la espalda a Dios, quizá ahorita podría ser incluso más sutil, ¿verdad? Porque pensamos, pues sí, ellos lo hacían muy deliberadamente, ídolos algo que está totalmente en contra de lo que Dios pedía, pero quizá la idolatría moderna a lo mejor puede ser más sutil, ¿verdad? Satanás muchas veces nos llega con cosas que ni siquiera nos damos cuenta y ya estamos en esa posición donde algo tomó el lugar de Dios. Entonces, guardarnos de esa idolatría. También menciona la fornicación, ¿sí? Tristemente también vemos muchas veces el que el pueblo cometió pecado de fornicación, ¿sí? Con los hombres con mujeres de otros pueblos ajenos. Este, y sí, o sea, definitivamente pues es un pecado del cual también incluso Corintios habla acerca de eso, pues que es un pecado grande, porque es alguien que cuando fornica pues peca contra su propio cuerpo. Definitivamente es algo que se debe de evitar, ¿sí? Es algo que a Dios no le agrada para nada cuando se refiere pues, a la fornicación física, pero también sabemos que está una fornicación en el sentido espiritual, ¿sí? Hay pues, varios pasajes de la Escritura que hablan acerca del pueblo de Israel y figurativamente se habla pues, acerca de cómo fornicaban con otros dioses, con otros pueblos, ¿sí? Jeremías dice, y vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. ¿Sí? También. La idolatría va muy ligada a esa fornicación espiritual. ¿Sí? Cuando le damos ese lugar a pensamientos, a filosofías que son de hombres, pues sí, eso es lo que genera a nosotros. Coqueteamos con el mundo, el mundo nos seduce y muchas veces caemos y empezamos a adoptar esos pensamientos de que el mundo, Satanás a través del mundo trata de impermear en la mente de las personas como la autosuficiencia del hombre, incluso a veces
personas creyentes, y eso era un problema también muchas veces en las cartas que encontramos de Pablo, pues gente que estaba siendo seducida por otras corrientes, por otras doctrinas, que iban en contra del evangelio, ¿verdad? Doctrinas como todavía el guardar la ley, ¿sí? Donde muchas personas todavía invitaban a los creyentes a judaizar, ¿verdad? A llegar a la justicia por medio de las obras cuando ya se les había presentado el mensaje del evangelio por fe en el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, muchas veces, tanto religiones como ideas de hombres, pues pueden llegar a empezar a tener una influencia muy fuerte en nuestro ser, en nuestro espíritu, de tal forma que empezamos a aceptar esas cosas y, digamos, adorar o darle lugar de preeminencia a esas ah, filosofías y enseñanzas que no van. Y también Santiago habla en contra de esto, ¿sí? El adulterio y la fornicación, pues muy relacionadas en cuanto hablando espiritualmente. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ¿sí? Dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros os anhela celosamente. Y sabemos que cuando hay una relación matrimonial, digamos, el celo de la pareja, pues es algo fuerte, ¿verdad? Sí, porque pues es algo exclusivo, ¿verdad? El matrimonio es algo exclusivo. El esposo es para la esposa y la esposa para el esposo. Ese es el diseño de Dios. Entonces, digamos, hay ese celo como de esposa a esposa y de mujer a su marido, ¿verdad? Así, de esa manera, pues también Dios es un Dios celoso con los que son sus hijos. ¿Sí? En este caso, pues también nosotros como esposa de Jesucristo, pues sí, el Espíritu nos anhela celosamente y muchas veces, pues cuando no buscamos más esa amistad del mundo, buscamos estar más cerca del mundo que del que es digamos, el Señor Jesucristo, que entre muchas cosas que es para nosotros, pues también es nuestro esposo. También una forma en la que se habla acerca de la fornicación es en Apocalipsis cuando habla acerca de la gran ramera, ¿verdad? Eh, no se sabe exactamente a qué se refiere, pero pues muchos han pensado que es un sistema religioso que, digamos, ha estado imperando por muchos años en este mundo, o un sistema político, ¿verdad? Que lo que ha hecho es influenciar a las personas, alejarlas de Dios y someterlas a una manera de pensamiento, de tal forma que muchas naciones, muchas personas han ido detrás de esos encantos, digamos, de esta gran ramera que se menciona en Apocalipsis, y pues ha hecho, digamos, un gran daño en toda la historia de la Tierra, ¿verdad? Pero pues también sabemos cuál va a ser el fin de esta gran ramera. Pero bueno, la idea de eso, esto que menciona Apocalipsis, que digo, no se está refiriendo a una persona, a una mujer, sino a un sistema que ha sido creado por Satanás, el cual ha seducido al mundo, ¿sí? Entonces, nos da esa idea de que muchas veces el mundo y su sistema, al aceptarlo, al hacernos amigos del mundo, pues estamos de alguna manera cometiendo esa fornicación, ¿sí? También lo que hizo el pueblo fue tentar al Señor, ¿sí? Con sus actitudes, con su rebeldía, con su desobediencia, fue una de las formas en las que el pueblo tentó al Señor. Dice, y poner a prueba a Dios de manera irrespetuosa o desobediente. Dice, esto puede manifestarse de varias maneras, tanto en actitudes como en acciones. Algunos se preguntarán, pues, ¿qué no dice la palabra que Dios no puede ser tentado? ¿Sí? Digo, se refiere a otro tipo de tentación, ¿verdad? Cuando habla de Dios, pues dice, Dios, como ese Dios santo, no, digamos, el pecado no, las cosas malas no tienen efecto en su vida como para que él quisiera hacer algo mal. En ese sentido, él no es tentado, ¿sí? De poder cometer una falta. Pero cuando la Biblia habla también acerca de tentar al Señor, pues es precisamente, vemos también cómo el pueblo muchas veces provocaba al Señor su enojo, su ira, por medio de sus quejas constantes, por medio de su
siempre reclamando de por qué nos sacaste de aquí, por qué no nos dejaste mejor en la esclavitud. Y llegaba al punto donde muchas veces, pues ya, digamos, la paciencia pues del Señor llegaba a un punto donde Él tenía que tomar una acción. ¿Sí? Y este nada más es uno de los muchos que podemos encontrar en el Antiguo Testamento mientras el pueblo iba de Egipto a la tierra prometida. ¿Sí? Cuando no tenían agua, ¿cómo reclaman a Moisés? El agua, el pan liviano, ¿sí? Y era constantemente un reclamo. Y vemos pues el castigo que Dios mandó sobre el pueblo, que fue pues las serpientes ardientes que mordían a las personas. Y pues en ese entonces, en esa relato, pues hubo gran mortandad, hubo muchas personas que murieron y pues también vemos, aún en esas cosas malas que pasan, pues también vemos la serpiente, ¿no? Que se levantó, que también al mismo tiempo dentro de la rebeldía del hombre, dentro de todas las cosas que él hace para provocar al Señor, pues aún el Señor siempre muestra misericordia y vemos cómo levantó a esa serpiente y para nosotros, ¿qué es? Pues es un símbolo del Señor Jesucristo que el Señor levantó, ¿sí? Estando colgado en un madero, para que alcancemos salvación a través de él. Entonces, sí, digamos, la ira o el enojo de Dios se manifestó en eso, pero también vemos su misericordia, también salvando al pueblo y dándonos un símbolo de lo que iba a hacer el Señor Jesús. Y también, pues nosotros muchas veces podemos tener esas mismas actitudes de tentar al Señor Jesús, ¿verdad? De tentar a Dios, ¿sí? Entonces, una es a través de la desobediencia. Muchas veces el Señor nos muestra claramente en su palabra cuál es su voluntad para nuestras vidas y aún así nosotros preferimos seguir por otro camino que a lo mejor a mí me parece mejor o que me parece más agradable, ¿sí? Que se ajusta más a lo que, a- a- erróneamente pensar que se ajusta más a mis necesidades y a lo que yo quiero, pero también muchas veces esa tentar o provocar al Señor, pues puede ser a través de una actitud de arrogancia, una actitud de orgullo, ¿sí? Tenemos el ejemplo de los fariseos, eran hombres que conocían mucho de la ley, conocían a la perfección lo que era en ese entonces la palabra de Dios, pero ellos estaban en una actitud de arrogancia, ¿sí? Una actitud religiosa donde ellos eran justos, eran rectos delante de Dios. Y simplemente cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, pues seguían mostrando esa actitud, ¿verdad? Esa actitud presuntuosa de que ellos sabían todo, quién era este hijo de carpintero que nos va a venir a enseñar a nosotros que sabemos todo, ¿sí? Y muchas veces, pues, trataron de provocar al Señor, trataron de tentarle, ¿verdad? Pidiéndole señales, y a ver, pues tú dinos, cuando en realidad nunca estaban dispuestos de corazón a escuchar lo que el Señor tenía que decirles a ellos, ¿sí? Muchas veces también esa puede ser nuestra actitud en cuanto a la palabra del Señor, cuando Él la manifiesta a lo mejor a través de una exhortación de un hermano, a través de su misma palabra, puede ser eso, ¿verdad? Entonces, a lo mejor ya lo sé, pero no me importa, ¿sí? O eso no es para mí, o pues yo estoy firme en el Señor, no necesitas venir a decirme estas cosas que yo ya sé, ¿verdad? Entonces, también vemos constantemente que el Señor, un corazón humillado delante del Señor es lo que el Señor valora y no un corazón altivo, no un corazón orgulloso que no atiende a la voz del Señor, sino que más bien lo provoca, este, digamos, lo tenta o lo provoca la ira de Dios. Y también pues muy ligado a eso, muchas veces también se puede hacer ese oído sordo a su voz, y es la invitación que se nos hace Hebreos. Hebreos hablando mucho precisamente de relatos también del Antiguo Testamento, como el sacerdocio, hablando también del descanso del pueblo de Israel, el cual pues algunos no pudieron alcanzar ese reposo precisamente por su rebeldía, por su dureza de su corazón.
y la invitación viendo el ejemplo del pueblo de Israel, de cómo no alcanzaron ese reposo precisamente por su dureza y por no prestar oído a la voz de Dios, pues se perdieron de una promesa que Dios les había dado. Entonces, el aprendizaje para nosotros es precisamente, pues al igual que ellos, nosotros no endurecer nuestros corazones, ¿verdad? Como en el día de la provocación de la tentación en el desierto. Dice, donde los padres tentaron al Señor. ¿Y qué pasó? Cuando el viaje de Egipto a la tierra prometida, pues era un viaje corto. ¿Cuánto se tardaron? En 40 años, ¿no? Pasaron a la tierra prometida y muchos no alcanzaron esa promesa, incluido Moisés, ¿verdad? Porque también llevó, digamos, su paciencia hasta un límite. Y es muy fácil también endurecer nuestro corazón, hacer oídos sordos a su voz, no querer atender a su palabra. Y cada quien en lo individual puede tener experiencias donde a lo mejor ha pasado por eso, ¿verdad? Pues no quiero ir al estudio porque pues no me importa lo que el Señor tenga que decirme a través de su palabra. O no, hoy no tengo ganas de leer porque, pues, ¿qué puedo aprender? Mejor, este, hago otras cosas. Entonces, no endurezcáis vuestros corazones. Es fácil también endurecerlos cuando hay pecado en nuestra vida, porque la palabra es como ese espejo que nos muestra, ¿verdad? Nuestra realidad, nos muestra nuestro pecado delante de Dios y muchas veces no queremos ver esas cosas que la palabra nos muestra y preferimos hacer oídos sordos y endurecer nuestros corazones delante del Señor. Entonces, sí, mientras leía este pasaje hace algunos días, pues reflexionaba en esas cosas que a simple vista, pues se pueden pasar así muy por alto y podemos juzgar al pueblo de Israel, pues por ser tan rebeldes, habiendo tenido todo, cómo se les ocurrió adorar otros dioses, cómo se les ocurrió pues codiciar cuando ellos ya tenían todo lo que Dios, tenían lo mejor, ¿verdad? Tenían la provisión de Dios, tenían la presencia de Dios guiándolos de día y de noche. Entonces uno puede pensar, pues, ¿cómo se atrevían a hacer eso, verdad? Pero dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, ¿verdad? Para que nos amonesten. ¿Y por qué? Porque nosotros también estamos en ese peligro pues de deshonrar el nombre del Señor y no vivir conforme a lo que Él quiere. Y sin duda cuando vemos a nuestras vidas, pues vemos que constantemente fallamos y seguramente vamos a seguir fallando y a lo mejor podemos tener el mismo pensamiento que Pablo tenía cuando dicen Romanos, ¿verdad? Que dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Dice, pues el bien que quiero hacer, no lo hago y el mal que no quiero hacer, pues eso es lo que hago. Y ciertamente, pues quizá muchas veces en algún punto de nuestra vida ha existido o batallamos con eso, pero al mismo tiempo también la palabra siempre da consuelo en cuanto a nuestras batallas espirituales, ¿verdad? En cuanto a nuestra vida espiritual. Pablo decía, pues más gracias sean a Dios por Jesucristo, ¿verdad? Y luego después dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Quizá Satanás, o nosotros mismos nos podemos condenar por fallar, ¿sí? Pero Dios nos ha dado a su Hijo precisamente para, pues, digamos, no estar desprotegidos en nuestro andar en esta tierra espiritualmente. Y este fue un versículo que cuando leía esto, pues me dio mucho consuelo, ¿verdad? Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y en verdad cuando leía este versículo en especial, este, digamos, es una promesa preciosa delante del Señor para nosotros, que, que va a estar con nosotros en cualquier prueba. Y antes de este versículo, pues también, y un versículo muy conocido es, el que quiera estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, para ser amonestados, así que el que crea estar firme, mire que no caiga.
y muchas veces es nuestra posición de orgullo creer que estamos firmes delante del Señor, pero quizá a lo mejor pues fallamos precisamente para eh, regresar al Señor Jesucristo, ver nuestra incapacidad de poder vivir una vida perfecta delante de Él y tener esta confianza cuando nos hallemos en cualquier tipo de prueba que nos, digo, porque al final son las pruebas las que nos, de alguna manera nos tientan a cometer todas estas cosas, ¿no? Codicia, incredulidad. ah, a veces puede sonar muy fácil cuando decimos, ay, pues porque el pueblo de Israel se quejaba cuando tenía sed. No sabemos en qué grado era su sed, ¿verdad? En esos relatos, que a lo mejor nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Cada quien en lo individual puede estar pasando diferentes tipos de pruebas eh, en los que pues esa prueba quizá lo está llevando a alguien a un corazón de idolatría, quizá una prueba en la que el mundo está tan fuertemente jalando nuestra atención, ¿sí? Que estamos coqueteando con él, estamos fornicando con el mundo y también quizá situaciones difíciles en la vida donde tendemos a tentar al Señor, ¿sí? Reclamándole con una mala actitud. Entonces, digo, cada quien en lo individual, si alguien de aquí ahorita pues está pasando, digamos, la vida sin ningún tipo sin ningún tipo de pruebas y no está viéndose tentado a esto, pues gloria a Dios, ¿verdad? Que ahorita en esta situación, digamos, está bien espiritualmente, pero este tipo de cosas, situaciones de la vida llegan, ¿sí? Llegan, también como dice Santiago, ¿no? Diversas pruebas que van a llegar a nuestra vida, pero Dios las permite en nuestra vida para tener una obra completa, una obra de paciencia, una obra en la que pues sí, nuestra paciencia, nuestra resistencia, nuestra longanimidad, pues sea estirada, ¿verdad? De tal forma que cada vez podamos estar más preparados y pensamos a lo mejor en un atleta. A lo mejor al principio, si su rutina diaria son lagartijas, pues a lo mejor al principio nada más puede hacer 10, ¿verdad? Y después mucho dolor, pero hay que continuar y conforme continúa esa resistencia, esa paciencia se ve alargada y llega un momento donde pues ya en vez de 10, 20 y hasta que llega a un nivel donde ya es un atleta de alto rendimiento. Entonces, eh, tenemos esa confianza de que el Señor está con nosotros en medio de las pruebas, cualquier tipo de prueba que sea, que nos quieran llevar a tomar actitudes como las que tomó el pueblo de Israel. Entonces, estas cosas se escribieron para, para ejemplo y están escritas como amonestación para nosotros. Dice, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, ¿sí? A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ciertamente es una época, digamos, de la historia del hombre que es difícil, ¿sí? Digamos, a lo mejor cada época tenía sus dificultades, ¿sí? Pero al estar también ya en este tiempo final, pues creo que Satanás, sus ataques son más sutiles, más fuertes hacia nosotros, entonces debemos de estar alertas, no creyendo que estamos firmes, que nunca vamos a caer, pero sobre todo confiar en esta promesa del Señor, que Él, eh, al estar con nosotros, no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir y confiar en que Él nos va a dar esa salida y poder soportar en nuestra vida como hijos de Dios, pero también poner nuestra esperanza en las cosas eternas, en esa redención, en esa liberación eterna que tenemos segura a través del Señor Jesucristo. Entonces vamos a orar. Nuestro Padre, te damos muchas gracias porque en nuestra andar aquí en la tierra, tú no nos dejas solos.
Así como vemos con el pueblo de Israel, tú siempre estuviste acompañándolos de día y de noche. Y así ahora en tu Hijo Jesucristo también, pues tenemos tu mismo espíritu morando en nosotros. Tenemos una revelación completa de tu palabra y tenemos todo lo que necesitamos para nuestra vida en ti. Y te damos gracias porque así como Padre amoroso, tú nos llevas de la mano, nos sostienes y sabemos, Señor, que van a venir pruebas, que hay pruebas en nuestras vidas, pero no queremos aprender del ejemplo de, de lo que tú has dejado en tu palabra a no cometer los mismos errores que cometió el pueblo, pero al mismo tiempo nos consideramos faltos de fuerza para vivir esa vida conforme a tu voluntad en nuestras propias fuerzas. Entonces, ayúdanos a confiar en ti, a realmente tener una necesidad, una sed, un hambre de ti, que podamos estar firmes en nuestra relación, en nuestra comunión contigo, que podamos pasar tiempo en comunión contigo, ser enseñados y también que obres en nosotros un espíritu dócil y dispuesto a hacer tu voluntad. Y te damos gracias por tu palabra y por tu Hijo Jesucristo, en quien encontramos esa esperanza, confianza y seguridad plena. Amén.